pusieron en funcionamiento establecimientos donde los soldados germanos podían tener relaciones sexuales de manera forzada con las mujeres allí esclavizadas. Por lo general, los burdeles militares operaban en antiguas casonas, edificios o incluso en prostíbulos que pasaron a ser manejados por los oficiales de las SS. En la ciudad francesa de Brest, llegaron a instalar el prostíbulo en una sinagoga, dejando una de las fotos más increíbles de la época. Bajo la estrella de David pueden leerse los horarios y costos de la atención sexual a soldados alemanes. Estos crímenes de guerra no fueron ni un secreto ni mucho menos. Incluso en plena contienda se denunció esta actividad. El gobierno polaco en el exilio emitió un documento el 3 de mayo de 1941, en el cual se describían los secuestros masivos y las redadas con el objetivo de capturar mujeres jóvenes para la esclavitud sexual en los prostíbulos germanos. Para el Tercer Reich podía ser una degeneración moral, pero los oficiales de todos los rangos hacían uso de estos servicios. Como siempre, es inútil buscar lógica o consistencia en los razonamientos del nazismo. Algo que es poco recordado, o por lo menos un tanto menos discutido que los burdeles citadinos, es el funcionamiento de prostíbulos dentro de los campos de concentración. Se los conocía como Lagerbordell y fueron creados para incentivar la colaboración de los prisioneros. Sin embargo, este morboso servicio fue principalmente aprovechado por los capos. Esas personas vivían una vida un tanto menos dura que el resto. La gran masa de reos no tenían siquiera la energía suficiente para buscar satisfacción sexual de esa manera. Los prostíbulos dentro de los campos de concentración jamás produjeron un incremento considerable en la productividad, pero sí abrieron la puerta a un mercado de cupones de acceso entre los prisioneros de alto rango. En cuanto a las mujeres de dichos burdeles, eran en su mayoría forzadas a la labor y provenían del campo de concentración femenino de Ravensbrück. Algunas veces las SS reclutaban mujeres prometiéndoles mejores tratos o la suspensión de su condena por tiempo indefinido, lo cual causaba ira y envidia entre las reclusas. Como veremos más adelante, este método de engaños no era exclusivo del Tercer Reich. La prostitución dentro de los campos de concentración fue un secreto oscuro, al menos hasta principios de los años 70, cuando se publicaron varias memorias donde se hablaba del tema con cierta profundidad. Sin embargo, el tema siguió siendo tabú en las investigaciones sobre el nazismo hasta la mitad de los años 90, cuando nuevas publicaciones de investigadoras femeninas rompieron el silencio. Se estima que al menos 34.000 mujeres prisioneras fueron violadas en estas instalaciones durante el Tercer Reich. Pero por supuesto, este no fue el único bando que realizó crímenes inhumanos de carácter sexual. Una vez culminada la contienda global, las tropas soviéticas emprendieron una brutal venganza sobre la población alemana, en particular sobre las mujeres de Berlín. Las violaciones y los asesinatos fueron en ascenso entre 1945 y 1947, año en que los soldados fueron estacionados de forma definitiva en áreas militares y dejaron de tener contacto con la población civil. Si bien se afirma que gran parte de los crímenes fueron cometidos con venganza en los ojos, muchos afirman que también se debía a un histórico sentimiento de inferioridad por parte de los rusos, considerando que el estándar de vida alemán era mucho más alto. Al ver el lujo germano en ruinas, el Ejército Rojo desató su peor faceta, cometiendo algunos de los crímenes sexuales más brutales de la época. Como aclaramos siempre al tratar estos delicados temas, las experiencias bélicas de las mujeres son variadas y todos los testimonios son igual de válidos. No todas las meretrices tuvieron la posibilidad de canalizar su oficio para aportar a la resistencia de la misma forma en que lo hicieron las muchachas de Virginia Hall. Miles de mujeres asiáticas recuerdan su juventud como un auténtico infierno en la tierra, un periodo en el que fueron obligadas a prostituirse para apaciguar la furia de los soldados propios y ajenos. Es momento de hablar de las trágicas mujeres de confort. El término es una traducción bastante literal de la palabra japonesa yanfu, la cual significa mujer que consuela. Pese a la definición tan benevolente, su participación era a punta de rifle y mediante el secuestro. La gran mayoría de los casos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas japonesas forzaron a cientos de miles de mujeres de países como Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y China a ser meretrices en burdeles controlados militarmente.
En esas instalaciones fueron violadas en repetidas ocasiones. Se las alimentaba con basura, apenas lo necesario para mantenerlas con vida, al menos por un periodo de tiempo. Originalmente estos burdeles fueron instalados con la intención de reducir las violaciones por parte de soldados japoneses, así como la dispersión de enfermedades de transmisión sexual. Contrario a lo que esperaban las autoridades, los prostíbulos militares acrecentaron estos fenómenos, demostrando que la brutalidad de las tropas niponas no estaba causada por la abstinencia, sino por décadas de adoctrinamiento imperial que se encargó de definir al resto de Asia como humanos de segunda categoría. Por lo general, las mujeres eran de origen humilde y eran raptadas de sus hogares a la fuerza. Otras accedieron bajo engaños de recibir un trabajo seguro o educación avanzada en las grandes ciudades. Este tipo de anuncios eran distribuidos en todos los territorios invadidos, prometiendo una vida mejor para las muchachas que accedieran a colaborar con el imperio nipón. Lo más repugnante es que en su mayoría se trataba de niñas jóvenes que fueron traficadas a lo largo y ancho del sudeste asiático. Estos crímenes de guerra fueron escasamente reportados, ya que las sobrevivientes no solo estaban avergonzadas de relatar el infierno que habían experimentado, sino que sus familiares y amigos las trataban como traidoras y mujerzuelas. Parece increíble que dos sociedades aparentemente tan